Las esposas me cortaban las muñecas. El metal frío me recordaba que ya no era libre. El policía me empujó contra la patrulla con tanta fuerza que sentí el sabor a sangre en la boca. «Fuera de mi país, latino maldito». Sus palabras me pegaron más fuerte que sus manos. Yo solo había preguntado por qué me pedía los documentos. Solo eso. Con mi acento marcado, pero con respeto, siempre con respeto, la gente en la parada del bus me miraba. Algunos con lástima, otros con miedo. Nadie dijo nada. Nadie se acercó. Era como si fuera invisible, pero al mismo tiempo demasiado visible. «¿Por qué me hace esto?», le pregunté otra vez. «Porque puedo», me gritó. «Porque este no es tu lugar. 25 años en Tulsa. 25 años trabajando, pagando impuestos, ayudando a mis vecinos. 25 años viviendo como fantasma, pero siendo buen fantasma». El policía habló por radio, palabras que no entendí bien, pero el tono lo decía todo. Para él, yo era un problema que resolver, un estorbo que quitar. Mientras me metían al auto, vi mi reflejo en la ventana. Un hombre de 52 años, manos callosas, espalda doblada por tantos años en construcción, ojos que habían visto demasiado. «Marcos Gutiérrez», dije cuando me preguntó mi nombre. Mi voz sonaba extraña, como si fuera de otra persona. «¿Tienes papeles?». «No». «Señor». «Perfecto». Sonrió cuando dijo eso, como si hubiera ganado un premio, como si mi vida fuera un juego para él. El auto arrancó. Por la ventana vi la parada del bus donde esperaba todos los días. El banco donde me sentaba a leer las cartas de mi hija. El lugar donde compraba el periódico en español los domingos. Todo se alejaba rápido, como si nunca hubiera existido. En ese momento entendí algo que me dolió más que las esposas. Para él, mi acento era suficiente crimen. Mi manera de hablar era suficiente prueba de que no pertenecía aquí. 25 años de silencio, 25 años de esconderme. Y bastó una pregunta con acento para que todo se acabara. Cerré los ojos y pensé en mi madre, en mi esposa, en mi hija recién nacida que dejé en Zacatecas hace tanto tiempo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Era 1998 cuando crucé el desierto de Arizona con mi primo Julián. Tenía 27 años y el corazón roto. Mi madre estaba enferma. Mi esposa acababa de dar a luz a nuestra hija. No teníamos dinero para las medicinas. No teníamos nada. «Marcos, allá puedes ganar en un día lo que aquí ganamos en una semana», me decía Julián. Él ya había ido 2 veces. Conocía el camino. Conocía los riesgos. El desierto casi nos mata. 3 días caminando. El sol nos quemaba la piel. El frío de la noche nos congelaba los huesos. Julián llevaba una foto de su familia en la cartera. Yo llevaba la fe de que regresaría pronto. Solo unos años, me prometí. Solo lo necesario para sacar a mi familia adelante. Llegamos a Tulsa porque Julián tenía un contacto, un mexicano que llevaba 10 años allá. Nos consiguió trabajo en construcción. Nos dijo las reglas básicas para sobrevivir. Nunca hables mucho, nunca llames la atención, nunca confíes en la policía. Siempre ten dinero guardado para emergencias. Y nunca digas de dónde vienes si no te preguntan. Mi primer trabajo fue cargando cemento, 12 horas al día, sin descanso, sin quejas. El patrón era americano, pero buena gente. Me pagaba en efectivo todos los viernes. Nunca me preguntó por papeles. «Tú trabajas bien, Marcos. Eso me basta». Cada mes mandaba $800 a Zacatecas, para las medicinas de mi madre, para los pañales de mi hija, para que mi esposa no tuviera que trabajar tanto. Vivía en un cuarto pequeño con otros 3 mexicanos. Compartíamos los gastos, compartíamos las preocupaciones, compartíamos el miedo. Al principio, hablaba poco inglés. «Yes, sir», «No, sir», «Thank you». Eso bastaba para trabajar, para comprar comida, para existir sin molestar. Pero el idioma era mi prisión. No podía defender mis derechos porque no sabía cuáles eran. No podía quejarse de los abusos porque no tenía las palabras. No podía hacer amigos porque la barrera era muy alta. Los años pasaron.
Mi inglés mejoró, pero nunca perdí el acento. Mi madre se curó, pero se hizo vieja. Mi hija creció, pero en fotos que llegaban por correo. Mi esposa me esperaba, pero cada vez escribía menos cartas. Había otros como yo en Tulsa, hombres que venían por necesidad y se quedaban por costumbre, que llegaban jóvenes y se hacían viejos trabajando para otros, que soñaban con regresar, pero siempre encontraban una razón para quedarse un año más. Solo hasta que termine de pagar la casa, decían, solo hasta que mi hijo termine la escuela, solo hasta que junte lo suficiente para poner un negocio allá. Pero el solo se volvía siempre, y los años se convertían en décadas. Yo también caí en esa trampa. Mi hija cumplió 5 años, luego 10, luego 15. Las fotos mostraban una niña que no conocía, una joven que me llamaba papá por teléfono, pero su voz sonaba como la de una extraña. Trabajé en casas, edificios, carreteras, siempre con las manos, siempre con la espalda, siempre en silencio. Los fines de semana iba al parque donde se juntaban los mexicanos, jugábamos fútbol, escuchábamos música de casa, hablábamos en español sin miedo. Esos domingos me recordaban quién era realmente. Marcos de Zacatecas, hijo de María, padre de Esperanza. No solo el mexicano que arreglaba techos, pero el lunes llegaba otra vez. Y otra vez me volvía invisible, otro mexicano sin papeles en una ciudad que me necesitaba, pero que no me quería. 25 años así, como prisionero en una cárcel sin barrotes. Libre para trabajar, pero no para vivir. Había noches que no podía dormir. Me quedaba despierto mirando el techo de mi cuarto, escuchando los ronquidos de mis compañeros. Afuera, Tulsa dormía tranquila. Adentro, yo me ahogaba en preguntas que no tenían respuesta. ¿Para qué tanto sacrificio si nunca iba a ser suficiente? ¿Para qué mandar dinero a una familia que ya no me conocía? ¿Para qué vivir como fantasma en un lugar que me rechazaba? El trabajo se había vuelto automático. Llegar a las 6 de la mañana, cargar materiales, clavar, pegar, construir, recibir el pago, mandar dinero a México, repetir. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Como una grieta en una pared que empieza pequeña y cada día se hace más grande. Mi patrón había contratado a un muchacho americano, 18 años, sin experiencia. Le pagaba el doble que a mí por hacer la mitad del trabajo. Cuando le pregunté por qué, me dijo, él habla inglés sin acento, Marcos. Los clientes prefieren eso. Mi acento, siempre mi acento. Había trabajado 23 años para él. Había aprendido su oficio mejor que nadie. Había llegado temprano y me había ido tarde miles de veces. Pero mi manera de hablar valía más que todo eso. Esa noche llamé a mi esposa. Hacía meses que no hablábamos. Marcos, ¿cuándo vienes?, me preguntó. Su voz sonaba cansada, lejana. Pronto, le mentí. Solo un poco más y regreso. Esperanza pregunta por ti. Ya no sabe qué decirle. Mi hija tenía 23 años, la misma edad que yo cuando me fui. Ella había crecido sin padre. Había aprendido a caminar sola. Había llorado sola. Había celebrado cumpleaños sola. ¿Me perdona?, pregunté. Mi esposa tardó en responder. Cuando habló, su voz se quebró. No sé, Marcos, ya no sé nada. Colgué el teléfono y lloré. Por primera vez en años, lloré como niño. Mis compañeros de cuarto se despertaron, pero fingieron que no me veían. Ellos también habían llorado así alguna vez. Los domingos en el parque se habían vuelto tristes. Los mismos hombres con las mismas historias, los mismos planes que nunca se cumplían, los mismos sueños que se hacían más pequeños cada año. Mi hijo se graduó de la universidad, decía Roberto. No pudo venir a verme porque no tiene papeles para regresar. Mi madre murió el mes pasado, contaba Luis. No pude ir al funeral porque no tengo cómo volver. Mi esposa me dejó, confesaba Manuel. Dais que ya no soy el hombre que se fue. Éramos fantasmas hablando de la vida que habíamos perdido, hombres que habíamos venido a buscar el futuro y habíamos encontrado el vacío. Recordaba mi infancia en Zacatecas, mi padre trabajando en el campo desde que salía el sol hasta que se metía. Mi madre vendiendo tamales en la plaza para comprar nuestros cuadernos. Éramos pobres,
pero éramos familia. Recordaba el día que nació Esperanza. Sus manitas pequeñas agarrando mi dedo. Sus ojos que me miraban como si yo fuera el hombre más importante del mundo. Papá va a trabajar para darte todo lo que mereces, le había susurrado al oído. ¿Pero qué merecía realmente? ¿Dinero sin padre? ¿Casa sin familia? ¿Futuro sin raíces? En el trabajo veía familias americanas que visitaban las casas que construíamos, padres que llevaban a sus hijos a ver el progreso, madres que escogían los colores de las paredes, niños que corrían por los cuartos vacíos imaginando su nueva vida. Yo construía sus sueños, pero había destruido los míos. Una tarde, mientras reparaba un techo, vi a una familia mexicana caminando por la calle. El padre llevaba a su hija pequeña en los hombros. La niña reía y señalaba las nubes. Se parecía a Esperanza cuando era pequeña. El mismo cabello negro, la misma sonrisa, la misma confianza en que su papá la protegería siempre. Esa noche no pude cenar. Me senté en el pequeño parque cerca de mi cuarto y vi pasar la vida de otros. Familias que cenaban juntas, niños que jugaban con sus padres, parejas que caminaban de la mano. Yo tenía 50 años y vivía como adolescente. Un cuarto compartido, comida de lata. Soledad que pesaba más que el cemento que cargaba todos los días. ¿Era esto vivir? ¿Era esto lo que mi padre me había enseñado? ¿Era esto lo que quería para mi hija? El viento movía las hojas de los árboles. Sonaba como susurros de todos los que habían pasado por allí antes que yo. Todos los que habían sentido el mismo vacío. Todos los que se habían preguntado si valía la pena seguir. Pero algo en mi pecho me decía que esto no podía ser todo. Que debía haber algo más que trabajar, enviar dinero y esperar. Algo tenía que cambiar. No sabía qué, no sabía cómo, pero algo tenía que cambiar. Fue un martes por la mañana cuando conocí a Elena. Yo estaba reparando el techo de una casa en el barrio mexicano cuando la vi llegar. Era una mujer joven, tal vez 30 años, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que parecía real. ¿Usted es Marcos?, me preguntó en español. Bajé de la escalera con cuidado. Hacía tiempo que nadie me buscaba por mi nombre. Sí, señora. ¿En qué le puedo ayudar? Soy Elena Morales. Trabajo para una organización que ayuda a inmigrantes. Su vecina, doña Carmen, me dio su nombre. Doña Carmen era una señora salvadoreña que vivía a 2 cuadras de mi cuarto. Había llegado con sus nietos después de huir de la violencia, una mujer valiente que nunca se quejaba. ¿Qué necesita de mí?, pregunté. Siempre desconfiaba cuando alguien preguntaba por inmigrantes. Nada. Quiero contarle sobre algunos derechos que tal vez no conoce. Derechos. Esa palabra sonaba extraña en mi mundo. Los indocumentados no teníamos derechos. Solo obligaciones y miedo. Elena se sentó en los escalones de la casa. Abrió su carpeta y sacó unos papeles. Marcos, sabe que tiene derecho a no declarar si lo para la policía. ¿Cómo? Puede quedarse callado, puede pedir un abogado. No está obligado a decir de dónde viene o cuándo llegó. Yo no sabía eso. Pensaba que tenía que responder todo lo que me preguntaran. ¿Y si me arrestan? Tiene derecho a una llamada telefónica. Tiene derecho a un intérprete si no entiende bien. Y tiene derecho a saber de qué lo acusan. Elena habló por 1 hora. Me explicó sobre las redadas, sobre los casos de deportación, sobre los abogados que defendían inmigrantes sin cobrar mucho dinero. ¿Por qué me cuenta esto?, le pregunté. Porque todos merecen saber sus derechos, documentados o no. Me dio una tarjeta con un número de teléfono. Si algún día necesita ayuda, llame. Día o noche. Esa tarde no pude concentrarme en el trabajo. Tenía la tarjeta en el bolsillo de la camisa. La tocaba cada rato para asegurarme de que seguía ahí. Por primera vez en 25 años, alguien me había hablado como persona. No como el mexicano que arreglaba techos. No como el indocumentado que se escondía. Como Marcos, como ser humano con derechos. Llegué al cuarto y les conté a mis compañeros sobre Elena. No te confíes, me dijo Raúl. Ya puede ser migra haciéndose pasar por ayuda. O puede ser real, dijo Jorge. Mi primo en Los Ángeles conoce gente así, organizaciones que de verdad ayudan.
Esa noche busqué la organización en Internet, en la computadora de la biblioteca. Era real. Tenían oficina en Tulsa. Ayudaban a familias inmigrantes con casos legales, traducciones, orientación. En su página web había fotos de familias que habían ayudado, testimonios de gente como yo, historias de esperanza en medio del miedo. Leí sobre un hombre de Guatemala que había conseguido papeles después de 10 años, una mujer de Honduras que había traído a sus hijos legalmente, un salvadoreño que había abierto su propio negocio después de arreglar su situación. ¿Era posible? ¿Después de tanto tiempo podía haber esperanza? Durante las siguientes semanas, Elena regresó varias veces al barrio, siempre con información nueva, siempre con esa sonrisa que te hacía creer que las cosas podían mejorar. Un día me contó sobre un programa para personas que habían estado mucho tiempo en el país, personas con familia americana, personas que habían pagado impuestos. ¿Usted ha pagado impuestos, Marcos? Sí, con un número que me dieron en el trabajo. No sé bien cómo funciona, pero siempre he pagado. Eso es muy importante. Demuestra que ha contribuido al país. Elena me explicó que tener récord de impuestos era bueno para casos de inmigración, que demostraba que yo no era una carga para el país. ¿Podría ayudarme a conseguir papeles? Le pregunté. No puedo prometerte nada. Cada caso es diferente, pero podemos intentar. Por primera vez en años sentí algo parecido a la esperanza. No era promesa segura, no era garantía, pero era posibilidad. Elena me pidió que juntara documentos, comprobantes de trabajo, récords de impuestos, cualquier papel que demostrara mi vida en Estados Unidos. ¿Para qué fecha?, pregunté. No hay prisa, esto toma tiempo, meses, tal vez años, pero el primer paso es juntar la información. Esa noche llamé a mi esposa. Por primera vez en mucho tiempo tenía algo bueno que contarle. Encontré a alguien que puede ayudarme con papeles. Le dije, ¿es seguro, Marcos? No sé, pero tengo que intentar. ¿Y si te descubren? ¿Y si te deportan? Ya llevo 25 años escondido. No puede ser peor. Mi esposa se quedó callada. Luego suspiró. Tal vez es hora de arriesgarse. Guardé la tarjeta de Elena en mi cartera, junto a la foto vieja de mi familia, junto a los recibos de las remesas que enviaba a México, junto a todo lo que quedaba de mi vida anterior. Pero esta tarjeta era diferente. No era recuerdo del pasado. Era promesa de futuro. No sabía si funcionaría. No sabía si Elena podía realmente ayudarme. Pero por primera vez en años, tenía razón para levantarme con esperanza. Por primera vez en años, pensé que tal vez podía vivir sin esconderme. Por primera vez en años me atreví a soñar. El primer error fue contarle a mi patrón sobre Elena. Era viernes por la tarde. Habíamos terminado de instalar un techo nuevo. El trabajo había salido perfecto, como siempre. Mi patrón estaba contento. Marcos, eres el mejor trabajador que he tenido, me dijo. Confío en ti más que en los americanos. Me sentí bien escuchando eso. Después de tantos años, finalmente me reconocía. Señor, quería decirle algo, le dije. Estoy tratando de arreglar mis papeles, con una abogada. Su cara cambió inmediatamente. La sonrisa se borró. Sus ojos se volvieron fríos. ¿Papeles? ¿Qué papeles? Para estar legal en el país. Para no tener problemas. Se quedó callado por un momento largo. Luego movió la cabeza. Marcos, yo no sé nada de eso. Yo no te conozco si tienes problemas con inmigración. Pero usted sabe que trabajo bien, que soy honesto. Yo no sé nada, repitió. Y más te vale que nadie venga preguntando por mí. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en 23 años, mi patrón me había hablado con miedo, como si yo fuera peligroso para él. El lunes llegué al trabajo como siempre. Pero algo había cambiado. Mi patrón evitaba mirarme. Los otros trabajadores americanos me observaban raro, como si supieran algo que yo no sabía. A las 2 de la tarde me llamó a su oficina. Marcos, voy a tener que dejarte ir. ¿Por qué? ¿Hice algo mal? No es nada personal. Es que ya no hay tanto trabajo. Mentía. Había más trabajo que nunca.
Acababa de conseguir 3 contratos nuevos. ¿Es porque le dije de los papeles? Marcos, yo tengo familia. Tengo un negocio que proteger. No puedo tener problemas con inmigración. Me dio mi último pago y me pidió que entregara las herramientas de la compañía. 23 años trabajando para él. 23 años sin una queja. 23 años siendo leal. Y me despidió por querer hacer las cosas legales. Esa misma semana empezaron los problemas reales. Raúl llegó al cuarto muy nervioso. Marcos, hay 2 tipos preguntando por ti en la tienda. ¿Qué tipos? Gringos, con trajes. Preguntando cuánto tiempo llevas aquí, dónde trabajas. ¿Policía? No sé, pero doña Carmen me dijo que han estado preguntando por toda la cuadra. Jorge también había escuchado rumores. Dicen que alguien llamó a inmigración, que hay una lista con nombres de mexicanos del barrio. Esa noche me cambié de cuarto. Me fui a vivir con unos guatemaltecos al otro lado de la ciudad. Dejé la mitad de mis cosas. Solo llevé lo más importante, pero no sirvió de nada. Me habían encontrado. Una semana después, mientras esperaba el bus para ir a buscar trabajo, apareció el policía, el mismo que me arrestaría después, pero esta vez solo me observó, como un depredador estudiando a su presa. Se acercó despacio, con la mano en el arma. ¿Documentos? ¿Por qué?, pregunté. Porque yo lo digo. Le enseñé mi licencia de manejar de México. Era lo único que tenía. Esto no sirve aquí. ¿Qué necesita? Passport, green card, algo que demuestre que puede estar aquí. No tengo. Entonces tiene un problema. No me arrestó ese día, pero me dejó claro que me tenía vigilado. Te voy a estar observando, me dijo antes de irse. Un movimiento en falso y te mando de regreso a tu país. Llamé a Elena esa misma noche. Marcos, ha hablado con alguien más sobre su caso. Solo con mi patrón. Nunca debió hacer eso. Los empleadores a veces llaman a inmigración cuando se sienten amenazados. ¿Qué puedo hacer? Manténgase tranquilo, no salga a menos que sea necesario, y juntemos los documentos más rápido. Pero ya era tarde. Mi patrón había puesto mi nombre en alguna lista. El policía me había marcado. En el barrio, todos sabían que había problemas. Los otros mexicanos empezaron a evitarme, como si mi problema fuera contagioso. No es nada personal, Marcos, me dijo Roberto, pero no podemos arriesgarnos. Hasta doña Carmen, que me había presentado con Elena, dejó de hablarme. Tienes que irte del barrio, me susurró un día. Hay mucha vigilancia. Me quedé sin trabajo. Sin amigos, sin comunidad. Era como estar en el desierto otra vez, pero esta vez no tenía a Julián para acompañarme. Conseguí trabajos de un día aquí y allá, cortando césped, cargando muebles, cualquier cosa que pagara en efectivo, pero siempre tenía la sensación de que me observaban. Cada sirena me daba pánico, cada auto de policía me hacía cambiar de ruta. Una noche Jorge me llamó. Marcos, vinieron a preguntar por ti otra vez. Esta vez trajeron uniformes de inmigración. ¿Qué dijiste? Que no te conocía, pero saben dónde vives. Esa madrugada empaqué todo en una maleta pequeña, lo mínimo para sobrevivir. Fotos de mi familia, la tarjeta de Elena, los documentos que había juntado. Me fui del cuarto sin avisar, sin despedirme, como fantasma que desaparece en la noche. Dormí en la estación de autobuses, en parques, en la sala de espera del hospital, cualquier lugar donde no pidieran identificación. Elena seguía tratando de ayudarme, pero era difícil sin dirección fija. El proceso legal toma tiempo, Marcos, pero estar huyendo hace las cosas peores. ¿Qué quiere que haga? ¿Que me entregue? Busquemos un lugar seguro donde pueda quedarse mientras arreglamos todo. Pero no había lugar seguro. Tulsa se había vuelto una trampa. Cada esquina tenía ojos. Cada cara podía ser un enemigo. Durante el día, caminaba por la ciudad como sonámbulo. Buscaba trabajo donde nadie me conociera. Compraba comida en tiendas donde no hablaran español. Durante la noche, pensaba en mi familia, en mi madre que había muerto sin que pudiera despedirme, en mi hija que no sabía si su padre estaba vivo o muerto. ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tantos años de silencio si al final iban a echarme igual? Una tarde,
Sentado en una banca del parque, vi pasar familias felices. Niños que jugaban con sus padres, parejas que caminaban sin miedo. Ellos tenían lo que yo nunca tuve, la tranquilidad de pertenecer. Pero en ese momento algo cambió dentro de mí. No era solo tristeza, no era solo miedo, era coraje. Si me iban a deportar, que fuera por algo que valiera la pena. Si me iban a echar, que fuera con la cabeza en alto. Ya no quería esconderme, ya no quería vivir como criminal. Era tiempo de enfrentar lo que venía, con dignidad. Era martes por la mañana cuando decidí que ya había sido suficiente. Llevaba 2 semanas durmiendo en el parque, comiendo una vez al día, escondiéndome como animal herido. La ropa me olía mal, las manos me temblaban de cansancio, pero no era el cuerpo lo que más me dolía, era el alma. Estaba sentado en la misma banca donde había visto pasar a las familias felices cuando vi algo que me cambió la vida. Un niño mexicano, tal vez 8 años, lloraba mientras su madre hablaba por teléfono. Hablaba en inglés, pero se notaba que era de nuestra gente. "Please, don't take my husband", decía entre lágrimas. "He's a good man. We have children". El niño la jalaba de la falda. "Mami, se van a llevar a papi". Ella colgó el teléfono y abrazó a su hijo. Los dos lloraron ahí, en público, sin importarles quién los viera. En ese momento me vi a mí mismo. Vi a mi hija Esperanza a los 8 años, preguntando por qué su papá no podía volver. Vi a mi esposa llorando sola, como esa mujer. ¿Para esto había vivido 25 años en las sombras? ¿Para que otras familias pasaran por lo mismo? Me levanté de la banca y caminé hacia ellos. «Disculpe, señora», me le dije en español. «¿Necesita ayuda?». Ella me miró con desconfianza. Era normal. En estos tiempos no sabías en quién confiar. «Se llevaron a mi esposo ayer», me dijo. «Inmigración». «No sé qué hacer. ¿Tiene abogado?». «No tenemos dinero para eso». Saqué la tarjeta de Elena de mi cartera. Estaba arrugada y sucia, pero los números se leían bien. «Llame a este número. Es una mujer que ayuda gratis. Se llama Elena». «¿Usted la conoce?». «Sí. Me está ayudando con mi caso también». La mujer tomó la tarjeta como si fuera oro. Su hijo dejó de llorar. «¿De verdad nos puede ayudar?». «No sé si puede salvar a su esposo, pero por lo menos no estarán solas». Caminé de regreso a mi banca, pero algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en semanas, había hecho algo bueno. Había ayudado a alguien en lugar de solo esconderme. Esa tarde llamé a Elena desde un teléfono público. «Marcos, ¿dónde está? He estado preocupada». «Elena, ya no puedo vivir así, escondido, con miedo, como criminal. ¿Qué quiere hacer?». «Quiero enfrentar esto, legalmente, con abogado». «Como debe ser». «Marcos, es arriesgado. Si se presenta voluntariamente, pueden deportarlo inmediatamente. Y si sigo escondiéndome, van a deportarme igual. Por lo menos, así puedo defenderme». Elena se quedó callada por un momento. «¿Está seguro? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». «Estoy seguro». «Entonces, necesitamos actuar rápido. Reúnase conmigo mañana en la oficina. Traiga todos los documentos que tiene». Esa noche dormí en el parque por última vez, pero era diferente. No dormía como fugitivo. Dormía como hombre que había tomado una decisión. Al día siguiente llegué a la oficina de Elena con mi maleta pequeña. Llevaba todo lo que había juntado en 25 años. Recibos de trabajo, comprobantes de impuestos, fotos de mi familia, cartas de mi esposa. «Este es mi abogado, Michael Torres», me dijo Elena. «Él se va a encargar de su caso». Michael era un mexicoamericano, joven, pero con ojos serios. Hablaba español perfectamente. «Marcos, su caso es complicado, pero no imposible», me dijo después de revisar los documentos. «Usted ha pagado impuestos, ha trabajado honestamente, no tiene récord criminal, eso cuenta mucho. ¿Qué necesito hacer? Primero, vamos a presentar una solicitud de cancelación de deportación. Es un proceso largo, pero tiene posibilidades». «¿Cuánto tiempo?». «Puede ser 1 año, tal vez 2, depende del juez». «Y mientras tanto, puede quedarse legalmente mientras el caso está en proceso,
pero tiene que presentarse a todas las citas con inmigración. Me explicó que había una organización que ayudaba a inmigrantes con casos pendientes. Tenían un refugio temporal donde podía quedarme mientras arreglaba todo. ¿Por qué hacen esto?, pregunté. Porque todos merecen una segunda oportunidad, dijo Elena. Esa tarde fuimos juntos a las oficinas de inmigración. Michael llevaba un portafolio lleno de papeles. Elena me acompañó para traducir si era necesario. ¿Está listo?, me preguntó Michael antes de entrar. Sí. Pero no era verdad. Tenía las manos sudadas. El corazón me latía rápido. Era como entrar voluntariamente a la cueva del león. La oficial de inmigración era una mujer latina. Habló en inglés, pero entendía español. Mr. Gutiérrez, ¿entiende que está aquí voluntariamente? Sí, señora. ¿Entiende que puede ser deportado inmediatamente? Sí, señora. ¿Por qué se presenta hoy? Michael tradujo mi respuesta. Porque quiere hacer las cosas correctamente. Porque ha vivido aquí 25 años trabajando honestamente. Porque tiene familia que depende de él. Ay, porque cree en la justicia americana. La oficial revisó los documentos, tomó notas, hizo preguntas sobre mi trabajo, mi familia, mi vida en Tulsa. Después de 1 hora, me dio un papel. Esta es su fecha de audiencia. Debe presentarse el 15 de marzo ante el juez de inmigración. Si no se presenta, será deportado automáticamente. ¿Puedo quedarme hasta entonces? Sí, pero bajo supervisión. Tiene que reportarse cada 2 semanas. Salimos de la oficina con sol en la cara. Por primera vez en meses, podía caminar sin mirar sobre el hombro. ¿Cómo se siente?, me preguntó Elena. Como si pudiera respirar otra vez. Esa noche llamé a mi esposa desde el refugio. Marcos, ¿qué pasó? No he sabido nada de ti. Estoy bien. Mejor que bien. Estoy luchando legalmente. ¿Es seguro? No sé si voy a ganar. Pero ya no estoy huyendo. Por primera vez en la conversación, mi esposa sonrió. Podía escucharlo en su voz. Esperanza va a estar orgullosa. ¿Le vas a contar? Le voy a decir que su papá por fin decidió pelear como hombre. Colgué el teléfono y me senté en la pequeña cama del refugio. No era mucho, un cuarto compartido con otros 2 hombres, una mesa, un baño común. Pero era diferente. No era escondite. Era punto de partida. Por primera vez en 25 años, tenía derecho a estar donde estaba. Por primera vez en 25 años, no era invisible. La audiencia fue en marzo, como habían prometido. Me levanté a las 5 de la mañana. Me puse mi única camisa limpia, la misma que había comprado para mi primera entrevista de trabajo en Tulsa. 25 años atrás. Michael llegó puntual al refugio. Llevaba una carpeta gruesa con todos mis documentos. ¿Listo? ¿Marcos? Listo. En el tribunal había otras familias esperando. Madres con niños, hombres como yo, con las manos callosas del trabajo duro. Todos con la misma cara de esperanza mezclada con miedo. El juez era un hombre mayor. Pelo blanco, lentes, cara seria, pero no cruel. Michael presentó mi caso durante 1 hora. Habló de mis 25 años pagando impuestos, de mi trabajo honesto, de mi familia en México, que dependía de mis remesas. Su honor. Este hombre no es una amenaza para la sociedad, dijo Michael. Es un contribuyente que merece una oportunidad de arreglar su estatus. El fiscal de inmigración argumentó que yo había violado las leyes al estar sin documentos, que había trabajado ilegalmente, que debía ser deportado. Cuando me tocó hablar, mis manos temblaban. Su honor, no vengo a pedir perdón por trabajar, dije en mi inglés imperfecto. Vengo a pedir oportunidad de seguir contribuyendo legalmente. El juez hizo preguntas, revisó documentos, tomó notas. Después de 2 horas, dio su decisión. Mr. Gutiérrez, su caso demuestra vínculos fuertes con la comunidad. Sus récords de impuestos son impecables. Le concedo la cancelación de deportación. Puede solicitar residencia permanente. No entendí bien hasta que Michael me tradujo. Había ganado. Podía quedarme legalmente. Elena lloró en la sala del tribunal. Michael sonrió. Yo me quedé en shock. Después de tanto tiempo viviendo con miedo, era difícil creer que había terminado. Pero el alivio duró poco.
3 días después llegó la noticia que cambiaría todo. Mi esposa me llamó llorando. Marcos, tu madre murió. Había estado enferma muchos años, pero su muerte me pegó como puñetazo. Habían pasado 26 años desde que la vi por última vez. 26 años prometiéndole que regresaría pronto. ¿Puedo ir al funeral?, le pregunté a Michael. Técnicamente sí, pero es arriesgado. Su caso está aprobado, pero los papeles finales pueden tardar meses. ¿Qué me recomienda? Espere. Su madre ya no puede beneficiarse, pero su familia sí necesita que usted esté bien aquí. No fui al funeral. Fue una de las decisiones más duras de mi vida, pero también la más práctica. En lugar de viajar, usé mis ahorros para mandar dinero extra a México, para las flores, para la comida del velorio, para que mi esposa no tuviera que preocuparse por gastos. 6 meses después, recibí mi Green Card, un papel pequeño que pesaba como montaña. Después de 25 años en las sombras, finalmente tenía derecho legal a estar en Estados Unidos. Lo primero que hice fue llamar a Esperanza. «Papá, ¿es verdad que ya tienes papeles?» «Sí, mija. Ya soy legal. ¿Quiere decir que puedes venir a visitarme?» «Sí. Y tú puedes venir acá si quieres». Esperanza tenía 26 años. Era enfermera. Había estudiado con el dinero que yo mandé todos esos años. Era una mujer fuerte, independiente, que había crecido sin padre pero no sin amor. «Papá, estoy orgullosa de ti», me dijo. «Mamá me contó cómo luchaste por tus papeles». Ese día lloré de felicidad, por primera vez en décadas. Hoy vivo en un apartamento pequeño cerca del centro de Tulsa. Un cuarto, una cocina, un baño. No es mucho, pero es mío, legal, sin miedo. Trabajo para una compañía de construcción que respeta los derechos de sus empleados. Tengo seguro médico, vacaciones pagadas, respeto. Los fines de semana voy al centro donde Elena sigue ayudando a inmigrantes. Ahora soy voluntario. Traduzco para las familias que no hablan inglés. Les cuento mi historia para darles esperanza. Si yo pude después de 25 años, les digo, ustedes también pueden. La semana pasada ayudé a una familia hondureña. El papá trabajaba en construcción, como yo. Tenía miedo de aplicar para papeles. «¿Y si me deportan?», me preguntó. «¿Y si no intentas?», le respondí. «¿Vas a vivir con miedo para siempre?». Le di la misma tarjeta que Elena me había dado a mí años atrás, el mismo número de teléfono, la misma Esperanza. El mes pasado, Esperanza vino a visitarme. Voló de México City a Tulsa. 26 años después de irme, mi hija pisó suelo americano. «Papá, ¿este es el lugar donde viviste todos estos años?». «Sí, mija, aquí construí tu futuro». Caminamos por el barrio donde había vivido escondido. Pasamos por el parque donde había dormido cuando era fugitivo. Por la oficina donde Elena me había ayudado. «¿Valió la pena tanto sacrificio?», me preguntó. «No sé si valió la pena», le dije. Pero sé que era necesario. Esperanza se va mañana de regreso a México, pero ahora sabe que puede regresar cuando quiera, que su papá tiene un lugar legal en este país, que la familia ya no está dividida por fronteras imposibles. Mi esposa decidió quedarse en Zacatecas. 26 años son muchos. Somos personas diferentes ahora, pero somos amigos, somos familia, y eso es suficiente. A veces, cuando manejo por Tulsa, paso por la parada de autobús donde me arrestaron. El mismo banco, la misma esquina, pero ya no siento rabia, siento tristeza por ese policía. Por su corazón lleno de odio, por su necesidad de humillar a otros para sentirse grande. Mi acento sigue igual, nunca va a cambiar, pero ya no es motivo de vergüenza, es mi identidad, es mi historia, es la prueba de que vine de lejos y llegué hasta aquí. A los que aún viven en las sombras les digo, no pierdan la esperanza. El camino es largo y difícil, pero existe. Busquen ayuda, organícense, luchen legalmente. Su voz, con acento o sin acento, merece ser escuchada. Su historia, como la mía, merece ser contada. Fin da historia.